en estudio con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Mónica, y muy buenas tardes ya, ¿o no? Sí, buenas tardes ya. Hace 32 minutos que buenas tardes. Y ayer fue un día muy agotador, me imagino para ustedes también. Nosotros aquí trabajamos, ustedes también allá en el Congreso. Y quería preguntarle, cuando ya han pasado, no 24 horas del término del discurso, pero a esta hora ya el presidente llevaba 1 hora y media más o menos hablando, ¿qué se queda finalmente de la cuenta pública? Y sobre todo pensando en lo que ustedes como gobierno nos habían propuesto en diversas minutas, ¿no? Que era enfatizar la estabilidad que había logrado el país con buena gestión y política. ¿Se logró el objetivo desde el punto de vista de ustedes? Yo creo que sí, porque además en todas las cuentas públicas lo que hacen algunos organismos, por ejemplo, es chequear la veracidad de los datos, de los avances, de los cumplimientos, y en general se pudo comprobar que gran parte de los avances en materia de generación de empleo, de estabilización económica, ¿no? Son reales, y eso es fruto justamente de un esfuerzo compartido, pero que también lidera la gestión del presidente Gabriel Boric y su gobierno, ¿no? Pero no es solamente sobre gestión y sobre cómo hemos ido cumpliendo. Yo diría que el presidente habló harto de cómo seguir creciendo con justicia, cohesión social, con más derechos para construir una sociedad de mayor bienestar, y por eso abordó tanto como la seguridad pública y seguridad como un derecho de las personas, y por lo tanto cómo enfrentar los distintos tipos de delitos, no solo el crimen organizado, sino que la violencia hacia las mujeres, la corrupción. Habló también de crecimiento, desarrollo sostenible, habló de proyectos de infraestructura, infraestructura cultural, infraestructura educativa, infraestructura en obras públicas, y además poniendo harto énfasis en esta necesidad que tiene nuestro país para salir del estancamiento productivo, desarrollar la política de hidrógeno verde, ¿cierto? La industria del litio, donde ya tenemos también un avance significativo, que una muy buena noticia es la materialización del acuerdo que se ha logrado para la explotación de los salares, ¿no? Ahora, entonces, ahí hay harto, creo yo, para terminar, del balance de gestión, de avanzar en mayor estabilidad en varios ámbitos, no solo en la económica, sino que también de proyectar un horizonte de crecimiento con justicia y cohesión social. Ahora, de todas maneras, lo que todo el mundo se queda del discurso fue el anuncio de una ley de aborto legal y la puesta en urgencia para el proyecto de eutanasia. Ese mensaje que se dice que es un guiño al sector, al ADN más bien de la coalición, no, de alguna manera no tapó la otra parte del discurso del presidente, que todos dicen que fue como primero una parte, de una manera consensual, no sé qué, y luego da estos anuncios que no cayeron bien en la derecha ni en el centro. Bueno, algunos sectores de la oposición se han querido centrar solo en el tema del aborto, pero no podemos desconocer, ni nosotros, ni el resto de la gente, de que el presidente se refirió a muchos ámbitos. Yo, por ejemplo, en lo personal destacaría bastante los anuncios en materia de cultura, el pase cultural, que es una idea muy antigua de una persona muy importante en nuestro país y que hoy día estamos materializando, o vamos a materializar más bien, porque habían pendiente en materia de apoyo a la cultura, ¿no? Esto de los 50.000 pesos para jóvenes, personas mayores, o por ejemplo los parques urbanos sobre la Ruta 5, que son temas súper significativos, el aumento de salario a los carabineros y carabineras de nuestro país, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? La negociación colectiva ampliada, o el proyecto de equidad salarial. Entonces hay varios temas, evidentemente, que la discusión sobre aborto, que es una discusión por lo menos de fines del siglo XX, sigue siendo un tema pendiente y bien controvertido, porque siempre se ha cruzado con posiciones como supuestamente morales o religiosas, pero sigue siendo un tema pendiente. ¿Por qué? Porque si uno lo pone desde el punto de vista de la salud pública o de los derechos de las mujeres a decidir, efectivamente todavía nos falta, ¿no? Claro. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, no imponer, sino que, aunque sea un tema difícil, poder enfrentarlo con altura de mira y en donde corresponde, donde se delibera, que es el Parlamento. El Parlamento está hecho para parlamentar. El senador Javier Macaya, que recién estuvo aquí en Mesa Central, decía que ni siquiera el ministro Marcel sabía de este anuncio. ¿De dónde surge la idea de colocar estos temas más bien valóricos dentro de la propuesta legislativa del presidente? A ver, yo primero quisiera decir que la gran mayoría de los ministros no están avisados en general de todos los anuncios que hace el presidente. El presidente elabora su discurso, conforma lo que va a ser principalmente los avances establecidos por el conjunto del gobierno y también cuáles son los temas pendientes de su programa.
Pero a nadie le puede sorprender que el aborto esté siendo parte de uno de los temas de agenda para los últimos 2 años de gobierno, porque era parte del programa de gobierno, ¿no? Entonces esto no se trata de cuántos ministros sabían antes o no de que se iba a incorporar el discurso, sino que tenemos aquí la idea de poder hacer que el gobierno en sus 2 años o 50% restante de gobierno pueda seguir cumpliendo con sus compromisos, además de hacerse cargo de las distintas otras prioridades y urgencias sociales. Lo que pasa es que es justo el ministro Marcel el que está negociando el pacto fiscal, por ejemplo, se está negociando la reforma a pensiones, y no solamente la derecha, sino incluso personas de su misma coalición, como puede ser la presidenta del Partido Socialista, dijeron que no era una buena estrategia cuando se están negociando los votos de estos sectores para estas reformas emblemáticas del gobierno. A ver, yo creo que la oposición debería no utilizar esto como una excusa, ¿no? Una cosa son las pensiones de los adultos mayores, otra cosa es cómo redistribuimos mejor la riqueza que se produce en nuestro país, y otra cosa son los temas asociados a la salud de las mujeres y su derecho a decidir cuándo poder interrumpir el embarazo si así lo desea, con un límite obviamente de semana. Esto no es aborto libre como se plantea un aborto legal, tiene ciertas reglas. Entonces, pero no considera que es un tema que polariza. Es que, no, o sea, yo creo que es un tema controvertido, pero no entraría en la discusión sobre los apoyos a la encuesta, porque probablemente veamos que incluso eso sea mayoritario, pero aquí no podemos discutir en función de cuánto apoyo tiene o no. De hecho, se ha tratado de decir que estos temas son para hablarle a un 30% de la población. Sí. Yo creo que la gente que apoya esto es mucho más, entonces estaría muy equivocado en poner el debate sobre el aborto en un tema de apoyos ciudadanos o no. Tiene que ver con un tema algo que no tienen los votos, ministra. Tiene que ver con un tema necesario de discutir en una democracia sin dogmatismo, ¿no? Y sin encapsularlo en un tema moral, porque todos tenemos nuestras propias opiniones, nuestras propias opciones, ¿no? Quienes abortarían, quienes no abortarían en momentos difíciles, en fin, incluso las religiosas. Pero aquí tenemos un problema que no se ha terminado de resolver, porque aunque sea ilegal o esté criminalizado, se sigue produciendo, ¿no? Pero ¿no considera usted que es populista presentar un proyecto del cual no se tienen los votos? Es que nunca hemos tenido votos en el Parlamento, si somos minoría desde que asumimos como gobierno. Pero eso no nos puede inmovilizar. Y tenemos un programa por el cual fuimos elegidos, ¿no? Por un proyecto que tiene sus propias también convicciones, su propio horizonte, y lo que buscamos cuando presentamos estos temas es enfrentar los debates difíciles para que la ciudadanía también pueda ser parte de este proceso, para que pueda conocer las posiciones, para que pueda incluso a veces cambiar de posición, porque eso se trata de una democracia, ¿no? Y sobre todo porque un gobierno que se hace cargo de las urgencias y de las necesidades del país, un gobierno que se hace cargo finalmente de gobernar, ¿no? El gobierno no puede estar pensando solo en los temas fáciles. No puede estar pensando solo en lo que cuenta con la mayoría de votos, ¿no? Tiene que pensar también en poder empujar discusiones, empujar debates, porque así avanza la sociedad. Imagínate cuando nosotros presentamos el proyecto 40 horas, no era un tema de agenda, no era un tema que contaba con el respaldo mayoritario, la oposición y el gobierno de ese entonces además se oponían radicalmente. Y hoy día tenemos unas 40 horas que están implementándose, ¿no? Que ya se produjo la primera reducción horaria de la semana. Entonces, la verdad es que nosotros esperaríamos en esto que independientemente de los votos, porque nunca hemos tenido mayoría, haya disposición a discutir, a dialogar, a debatir, porque de eso se trata una democracia. El negarse a la discusión debilita la democracia. Ahora, hay otras personas que toman esto como que ustedes ya directamente dijeron, perdimos ya la reforma, no vamos a lograr la reforma de pensiones, no vamos a lograr el pacto fiscal, así que bueno, vamos con nuestro público, que es lo que, si finalmente no vamos a lograr nada con la derecha. ¿Lo dan por perdido? No, primero hemos sido los más insistentes en que la reforma de pensiones tenemos que sacarla con sentido de urgencia. De hecho, tanto así que cuando dijimos que le íbamos a presentar nuevamente urgencia legislativa, nos salieron a criticar. O sea, el gobierno ha estado insistiendo permanentemente en que avancemos y concretemos la reforma de pensiones, y no solamente seguir dialogando por dialogar, sino que para resolver y destrabar este tema. O sea, hemos sido los que más hemos empujado, y por eso nosotros hemos llamado a dejar a la oposición de ser obstruccionista en esta materia, ¿no?
porque se ha dicho nada del 6% a seguridad social, todo 6% a la capitalización individual. O sea, hay mucha inflexibilidad en ese ámbito en materia de pensiones. No, para nosotros, reforma de pensiones sigue siendo una de las principales prioridades, porque entendemos que además es una de las principales prioridades de la ciudadanía, ¿no? Y además, yo quiero señalar que en materia de aborto, esto no se trata de las bases de apoyo, se trata de discutir temas que son importantes para el país. Aquí no es solo las mujeres de izquierda, las mujeres progresistas, hay mujeres que no se sienten identificadas ni con el gobierno, ni con un partido político, pero que sí se identifican con la necesidad de que nuestro país respete su derecho a decidir, ¿no? Y que además se haga cargo de aquellas mujeres que por tener menos ingresos, que son más vulnerables, no pueden buscar otras maneras para interrumpir el embarazo, como quizá otras que pueden viajar a otros países para hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, insisto, no es un tema para una base, es un tema país, es un tema de las mujeres, que al menos ellas merecen que en el Parlamento esto se vuelva a debatir, se vuelva a discutir y ojalá se pueda avanzar en esta materia. Y políticamente hablando, la inteligencia de presentarlo esto ahora, y no solamente me refiero a la derecha, sino que, por ejemplo, cómo reaccionó el Partido Demócrata Cristiano. Está el Partido Demócrata Cristiano primero en el pacto municipal y luego también estaba en una relación mucho más fluida con el gobierno. Por ejemplo, el diputado Aedo decía, esta es una invitación a la democracia cristiana a pasarse a la oposición. No, mira, nosotros tenemos un tremendo trabajo, más allá de lo que los partidos ya han acordado en materia municipal, en materia legislativa, en materia de políticas públicas, con nuestro oficialismo, ¿cierto? Con el oficialismo, pero también con la democracia cristiana, que hemos además reforzado la agenda de seguridad, la agenda económica, varios proyectos de ley que han sido de iniciativa también de la democracia cristiana que hemos considerado importantes para poder avanzar. Entonces, yo lo que creo que en esto está bien, tenemos diferencias, nosotros no vamos a obligar a nadie a opinar de cierta manera, ¿no? Lo que queremos es que esto se discuta independiente de todo lo que hemos ido construyendo en conjunto como sociedad y de lo cual nos podemos sentir orgullosos, porque efectivamente nuestro país ha ido avanzando. Entonces, no hipotequemos, no echemos a la basura, ¿cierto? No tiremos por la borda todo lo que hemos ido dialogando, construyendo como país por una sola diferencia que podamos tener, ¿no? Yo creo que además Chile se merece que en la política no caigamos en ese juego, ¿no? Si tenemos otras cosas en común, ¿no? A lo mejor en esto no. Eventualmente en otras oportunidades podríamos tenerla, ¿no? O quién sabe, pero no por tener una diferencia en un aspecto vamos a echar por la borda todo lo demás. Yo creo que eso ahora es clave si uno piensa en todas las otras urgencias y prioridades. O sea, el presidente habló de inyectar más de 16.000 millones de pesos para las operaciones, ¿no? Para distintos tipos de cirugía. Y eso implicaría alcanzar alrededor de 20.000 cirugías para reducir las listas de espera. Habló, como decíamos anteriormente, del Sistema Nacional de Cuidado, que se consagraría con una ley, pero que busca reconocer a las personas cuidadas y además a las cuidadoras, con atención en salud mental, ¿cierto? Preferencia en distintos tipos de atención en los servicios públicos, con un kit de cuidado, es decir, hablamos de muchas otras materias con las cuales podemos también avanzar. Ahora, se echaron de menos otros temas. Por ejemplo, efectivamente se habló de los SLEP. El análisis que hizo el presidente es que están funcionando bien y que la excepción es Atacama. Sin embargo, no es la opinión mayoritaria. Hay una dificultad. Hay niños que todavía están sin matrícula, no solamente en Atacama, en varias regiones del país, de hablar de la educación pública escolar. También hablar de lo que está pasando en Mejor Niñez, donde se ve que hay un tremendo problema de niños que no están teniendo hogares donde ser protegidos. Y ya de nuevo volvemos a la peligrosa mezcla de niños que han cometido delitos con niños que están solamente por protección. Entonces, ¿por qué hay temas que se dejaron de lado? Como esos, por ejemplo. No se han dejado de lado ningún caso. De hecho, tenemos ahí toda una agenda de trabajo que ya está avanzando en el Parlamento con proyectos de ley para justamente actualizar y modernizar todo lo que tiene que ver con los nuevos servicios locales de educación pública, que han tenido además, por cierto, muy buenos resultados en el CIMSE. Nosotros, a nivel general, logramos mejorar los resultados educativos del CIMSE en el último año, ¿no? No hemos estado haciendo cargo de la reinserción, de la reincorporación al sistema educativo respecto a las cifras que teníamos cuando ingresamos al gobierno, que eran miles, ¿no? Y lo mismo con la
demanda pendiente o insatisfecha de matrícula, que eran cifras de miles de casos, y hemos tenido que irlo reduciendo sistemáticamente. La inversión en infraestructura, tenemos además una política especial de infraestructura para el sistema educativo que busca no solamente mejorar la mantención de los establecimientos educacionales, sino que con nueva infraestructura. Claro, probablemente no está todo contenido en el propio discurso, pero es parte de las prioridades que hemos también enfrentado desde el Ministerio de Educación, pero también con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, desde el punto de vista de la salud mental. También, hemos tratado de abordar más integralmente, y también la implementación de los servicios de reinserción juvenil, de los centros de niños del Sename. El presidente además habló de casos específicos de aquello. Entonces, siempre los discursos de la cuenta pública, para no ser tan extensos, buscan sintetizar. Bueno, evidentemente duró 2 horas 45, tratamos de hacerlo más corto que el anterior, pero no porque no todo se menciona en el discurso es que no se está abordando esos aspectos. De hecho, gran parte de lo que se señala... No, aquí están los énfasis ahí puestos, ¿no? Sí, bueno, pero el Sistema Nacional de Cuidado también tiene que ver con eso, sí, con las personas dependientes mayores, pero también con los niños y niñas que son dependientes, ¿no? No solo por la edad, sino que porque tienen necesidades especiales o por situación de discapacidad, y no solo poniendo el foco en los niños y niñas, sino que también en aquellas personas que cuidan. Ojo que además hemos saldado una deuda histórica con los niños y niñas de nuestro país, haciendo efectivo el pago de pensiones de alimentos. Son más de 800.000 millones que se han dicho devuélvanse, y ya se han logrado transferir 318.000 millones de pesos que se le adeudaban a los niños y niñas, no solamente a las o los cuidadores, eran los niños por alimento, por vestuario, entre otras cosas. Mientras se volvió a preguntarle antes, ¿usted sabía que que el presidente iba a anunciar lo de la ley de aborto? A ver, no voy a entrar en esa de cuántos ministros sabían o no. ¿Pero el comité político sabía? Lo importante... ¿Lo habló el presidente con el comité político? Lo importante, con algunos sí. Lo importante... ¿Con algunos sí? Lo importante, Mónica, de esto es que está en el programa. ¿Pero usted sabía? Es que no importa si yo sabía o no, yo sé que estaba en el programa. No sé. ¿Ah? Da lo mismo. Si lo importante es que el aborto era uno de los temas pendientes, y el gobierno y el presidente de la República tiene no solamente el derecho, sino que el deber de señalar en los 2 años que tiene pendiente, ¿no?, de gestión, presentar los compromisos que estaban pendientes. Entonces no se le puede recriminar a un presidente anunciar proyectos que estaban señalados en su programa. De hecho, todo lo contrario. Es valorable y plausible que el presidente, en el 50% restante de su gobierno, quiera seguir cumpliendo sus compromisos. Bueno, nos quedan los últimos minutos de la entrevista, ministra, y tengo que hacerle las preguntas respecto de lo que va a ocurrir mañana, que se van a conocer las medidas cautelares en la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que pertenece a su mismo partido político. ¿Cómo le ha afectado a usted personalmente? ¿Cómo le ha impactado a usted personalmente esta formalización? Porque usted formó parte de su campaña, de su pre-campaña presidencial, y fue una parte importante de aquella. Nosotros hemos señalado que nos interesa que la institución funcione y que la justicia avance, y eso es lo que estamos esperando. Ni en lo personal ni en lo político vemos una preocupación mayor, solo porque las instituciones puedan hacer su trabajo de manera rigurosa, como corresponde en un Estado de Derecho, para este como para otros casos, ¿no? Lo que pasa es que su partido ha hablado de una persecución política, y si mañana se le diera al alcalde medidas cautelares como prisión preventiva, ¿cuál debería ser la reacción? Es que yo no soy vocera del Partido Comunista, soy vocera del gobierno, y para este como para otros casos, nosotros tenemos una posición única, que es que, independientemente de las críticas, las preocupaciones de las autoridades municipales o de sus partidos o de sus parlamentarios que puedan tener sobre los procesos judiciales, para nosotros es clave que las instituciones puedan funcionar de manera tranquila y rigurosa, para que le den a la ciudadanía las garantías, finalmente, de que tribunales va a determinar cuando hay responsabilidades que hayan sanciones como corresponde. Entonces, ¿te apoya lo que dijo el subsecretario Monsalve? Porque se dice que las manifestaciones que hicieron a la entrada del alcalde Jadue por el Partido Comunista era un rechazo del Partido Comunista a la institucionalidad judicial. Mira, Mónica, como te dije anteriormente, a nosotros nos interesa que los tribunales determinen finalmente la responsabilidad en todos los casos que están abiertos, sean de corrupción municipal,
como de delitos de cuello y corbata, como los que están persiguiendo el crimen organizado. ¿Y hay un quiebre generacional al interior de su partido por este tema? Es decir, la vieja guardia haciéndole barra al alcalde a la entrada del centro de justicia, mientras que las personas más jóvenes del partido como usted guardan silencio. Como te dije, no soy vocera del Partido Comunista para estarme refiriendo a ese tipo de cosas. Ahora, cambiemos de tema, porque también me interesa saber, ayer es la primera foto que se saca el gabinete completo en la cuenta presidencial. Muchas de esas figuras que están ahí, muchos de ustedes, ministros, no van a estar probablemente en la próxima foto porque vienen campañas y cada uno va a ir tomando sus propios rumbos. Usted ha dicho hasta el minuto que no, que se queda en el gabinete hasta el final. No sé si mantiene esa decisión y si la mantiene, ¿cómo ve su futuro político? ¿En dónde lo ve? Por si gana la oposición, digo, el gobierno. Primero, el presidente determina quién sigue o no sigue en esa foto. Lo segundo, yo mantengo y reafirmo que me quedo hasta el final, a menos que el presidente determine lo contrario, claro, ¿no? Y siempre voy a estar cumpliendo el rol que crea correcto para hacer que el país siga avanzando en transformaciones justas, ¿no?, para la población. Entonces eso da lo mismo en qué lugar sea. Yo tengo un compromiso con el país. Por eso estoy ahora en este momento asumiendo mi rol de ministra, acompañando al presidente Gabriel Boric, y ese es mi trabajo ahora, ¿no? A futuro veremos qué va a pasar. Sí, pero si gana la oposición, por ejemplo, y usted no está ni en el Parlamento ni en el gobierno, ¿cómo ve esos años? Es que la política no se ejerce solo desde el Parlamento, desde el gobierno. Yo sé bastante de eso, ¿no? Me tocó ser dirigente estudiantil por harto tiempo, luego parlamentaria, de luego efectivamente ministra, pero la política no está encapsulada solo en cargo de elección popular institucional. Pero siempre voy a estar trabajando, sea donde sea, para que el país siga avanzando, que ese es nuestro principal objetivo, siga creciendo, siga siendo más justo, que incorpore más derechos, que podamos entregarle un futuro más esperanzador a nuestros hijos e hijas. Muy bien, muchísimas gracias. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, conversando con nosotros aquí en Mesa Central. Que esté muy bien, ministra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted.